Hola, hoy veremos este soporte para televisión de piso y además también veremos el cómo instalarlo paso a paso, el cual la verdad me parece súper útil y práctico, ya que prácticamente podremos mover nuestra televisión junto con el equipo de sonido, consolas y otras cosas que tengamos prácticamente a cualquier lado de la casa. ¿Será que este soporte de televisiones de piso vale la pena? Comencemos. En la parte frontal de la caja nos indica que este es el modelo 1700 TV Mobile Bracket. También nos encontraremos con un dibujo referencial del modelo exacto, y es que este tendrá dos repisas en la parte inferior de la TV y una en la parte superior de la televisión. Además, también nos indica que este modelo contará con rueditas para que podamos mover nuestra televisión y todo lo demás de una manera muy sencilla. En la parte inferior de la caja nos indica que será para televisiones de hasta 75 pulgadas. Y una vez vista toda la información de la caja, comencemos con el desempaquetado. Y este será absolutamente todo el contenido de la caja, en el cual nos encontraremos muchísimas cosas. Por ejemplo, una tira de bolsas repleta de tornillos y tuercas con diferentes medidas. Y también vemos que nos incluye un par de llaves Allen y otro para ajustar las tuercas. Luego nos encontraremos con 4 patitas con ruedas para poder desplazar este mueble por todo el lugar. Y con esta otra llavecita para poder ajustar las tuercas. Y ahora es donde empezaremos a encontrarnos con las piezas de este soporte de piso. Esta será una de las columnas que soportará al televisor. Y si abrimos esta otra pequeña caja, veremos que contaremos con los soportes para la televisión, que en este caso son 2, y además que también contarán con ajuste regulable de la altura, lo cual está genial. Así podremos inclinar la televisión de arriba hacia abajo. Luego nos encontraremos con el brazo que sujetará la bandejita de la parte superior del televisor. Luego tendremos la unión de las columnas en las cuales irá prácticamente todo el peso del televisor. Y la verdad es que todos estos metales se sienten de muy buena calidad y muy duraderos, por lo cual se inspira la confianza de colocarlo en la TV. Esta será la bandejita de la parte superior y esta otra será la bandeja que vaya en la parte del medio. También nos encontramos con un pequeño manual de usuario o en este caso guía de instalación rápida. Todas estas piezas, incluidas estas bandejitas, son de metal, lo cual está genial para que podamos colocar objetos pesados con la total tranquilidad de que sí va a aguantar. Finalmente esta será la base igual de metal en la cual tendremos que colocarle las rueditas de una manera muy sencilla, simplemente dando vueltas y asegurándonos de que estas no queden sueltas. Ahora simplemente tendríamos que colocar las dos columnas y nos quedaría de la siguiente forma. Como vemos, ya está prácticamente todo lo que será el soporte del peso de la TV y de las bandejas, y ahora simplemente tendríamos que colocar las bandejas y los diferentes soportes para la televisión. Para colocar la bandejita del medio es importante que coloquemos la tuerca para sujetar el tornillo y que este no quede bailando. Y una vez instalada se verá de la siguiente forma. Estamos siguiendo los instructivos paso a paso de la instalación de este soporte de piso. Ahora el siguiente paso sería instalar el soporte de la televisión. Y podremos colocarlo en cualquiera de esos huequitos de la columna. Eso ya más dependería de la altura en la que crecemos a nuestro televisor. El siguiente paso sería colocar los soportes de la televisión, pero en este caso no lo colocaremos en el mueble, sino directo al televisor. En este caso vemos que ya lo tengo montado y también tendremos que usar unas gomitas negras que vienen incluidas con este soporte de piso. Esto para darle una mayor estabilidad al soporte de la televisión. Y ahora vayamos a colocarlo a nuestro mueble a ver qué tal queda. Y wow, la verdad es que al principio sí me daba un poquito de desconfianza de que vaya a aguantar el peso de un televisor de 65 pulgadas, pero en este caso vemos que soportó sin ningún problema y muy tranquilo, por lo cual incluso podríamos colocarle televisores mucho más grandes. En cuanto a las bandejitas de abajo, literalmente podremos colocar lo que nosotros deseemos, desde barras de sonido, equipos de sonido, consolas de videojuegos y demás. Y lo mejor de todo es que podremos desplazar este mueble junto con todo lo que esté encima de él de una manera muy sencilla. Y déjenme decirles que sus rueditas no son para nada duras y se mueve todo de una manera muy suave y fluida.
La verdad es que siempre he deseado uno de estos soportes de piso para televisión, pero sin embargo nunca me animaba pues que desconfiaba si llegara a soportar el peso de un televisor. Pero finalmente me animé, fui a comprar uno y vemos que funcionan muy bien. Y la verdad es que, como les decía al principio, me parece algo súper práctico y súper genial, ya que si deseamos mover la televisión junto con el equipo de sonido, DVD, Blu-ray, consolas de videojuego u otras cosas, podremos hacerlo de una forma muy sencilla. Llevar el televisor con todo eso al cuarto, a la cocina, al living, claro, siempre y cuando todo esté dentro de un solo piso, evitando escaleras, lógicamente. Pero eso sí, le encontré un pequeño detalle a este mueble de televisión, al menos en este modelo, y es que recordemos que venía con una bandejita para la parte superior del televisor, en donde podríamos colocar una antena, un reloj o algo así. Y déjenme decirles que al momento de instalarlo, al menos en la parte superior del televisor, que es donde debería ir según las instrucciones, vemos que lo coloco en la parte donde la mesita o la bandejita quede más alto. Pero sin embargo, aún así sigue chocando con el televisor y no queda por encima, como por ejemplo decía en el manual de instrucciones o en la publicidad. Quizás en un televisor de 55 pulgadas llegue a quedar por encima, pero en uno de 65, 75 o más grandes, lastimosamente quedará chocando en la parte trasera del televisor. Pero sin embargo, logré encontrarle una pequeña solución y es colocarlo boca abajo, es decir, con la bandejita para abajo en vez de apuntar hacia arriba. Con lo cual, ahí podríamos colocar el reloj, la antenita o cualquier otra cosa que deseemos. Pero esto no lo dice en el manual ni en ninguna otra parte. Y debo confesarles que la verdad quedé un poco decepcionado, ya que este brazo sujetador de esta bandejita debería haber sido un poco más alto. Pero a pesar de ello, la verdad es que me parece genial que aunque podamos usarlo en la parte inferior en vez de en la parte superior, se pueda usar. Otro pequeño detalle es que al colocar esta bandejita, noté que nos habíamos quedado sin tuercas, por lo cual esta bandeja viene simplemente entornillada con un tornillo a rosca estrella. Pero sin embargo se llega a entender, ya que es una bandeja bastante pequeña y lógicamente no va a albergar mucho peso. Y hablando de tornillos y tuercas, no te preocupes si te llega a sobrar esta cantidad de tuercas y tornillos, que es la que a mí me sobró, y la verdad es que como vemos son muchos, pero sin embargo ya no hay dónde ponerlos. Y finalmente instalada la bandejita pequeña al revés, vemos que queda de una forma muy decente, y justo para lo que yo quería colocarle, que era un pequeño reloj. La verdad es que este soporte de piso para televisión me ha encantado y me ha fascinado, y todo por un precio de tan solo $55. Pero sobre todo, lo que más me ha encantado es su versatilidad, ya que como vemos, incluso colocándole un pequeño parlante en la parte inferior, al menos a mí me sobra espacio. Quizás otras personas coloquen ahí arriba un reproductor multimedia, Blu-ray, DVD o quizás sus consolas de última generación de videojuegos o algo así. Pero la verdad es que cubre bastante bien todas tus necesidades y lo mejor de todo es que puedes llevártelas de un cuarto a otro, lo cual está genial. Pero déjanos saber en los comentarios a ti qué te ha parecido este soporte de piso para la televisión. ¿Lo comprarías? Un poquito de esto, un poquito de aquello. Y si ya llegaste hasta esta parte del video, no olvides apoyarnos con tu poderoso like, suscribiéndote y dejando un buen comentario. ¡Hasta la próxima!